Tiempo de Ciencia. Hoy le tenemos una emisión especial, la primera de 3, para presentarle el seminario permanente Las Ciencias y Tecnologías en México en el siglo XXI, un programa de ciencia y tecnología para la sociedad que tiene un carácter incluyente y a largo plazo. Le platicamos que este proyecto que le presentamos el día de hoy es una plataforma digital que usted puede visitar en cualquier momento en su ordenador poniendo www.mexicoaciencia.com. Ahí podrá encontrar datos más específicos del quehacer de este espacio, investigadores destacados, noticias y productos en diversos formatos, de audio, video, así como artículos de carácter divulgativo para público no especializado. Este espacio fue implementado por CIBNOR y auspiciado por CONACYT. Pretende con sus actividades ampliar la cultura científica y tecnológica en México con el fin de contribuir al desarrollo del país, al fortalecimiento de usted, la sociedad, y al mejoramiento de la calidad de vida de todos nosotros. Esta iniciativa, en su primera etapa, reconoció el trabajo de científicos eméritos que han hecho aportes en materia de ciencia, tecnología, innovación, formación de recursos. En la página que mencionamos, www.mexicoaciencia.com, puede encontrar sus semblanzas. Meses después de la presentación del seminario, se llevó a cabo aquí, en la ciudad de La Paz, la Mesa de Análisis de Cambio Climático, donde participaron científicos destacados en la materia y el periodista y divulgador científico Javier Aranda Luna fue moderador. Escuchemos parte de las expresiones de los ponentes de esta mesa. A mí me da la impresión, porque soy muy ignorante, que a veces los científicos hablan como los obispos en un lenguaje que nos es totalmente ajeno. Entonces, aprovechando que tenemos estas voces autorizadas, me gustaría, para empezar por el principio, que nos dijeran qué debemos entender por cambio climático. ¿Hay algún consenso al respecto? Porque luego uno lee la prensa y como que no se ponen muy de acuerdo. El cambio climático pues es la variación extrema que tiene todo el sistema climático, más allá de las variaciones normales que se esperan de él. ¿Y qué es el sistema climático? Bueno, pues es la temperatura, son los huracanes, son las sequías, son las precipitaciones, es el nivel del mar. Todo eso es lo que nosotros conocemos por el sistema climático. El consenso de la mayoría de los científicos ya en nuestros días es que el cambio climático no se debe solamente a razones naturales, sí a una variabilidad natural del clima, pero desde la era preindustrial, desde que empezó la revolución industrial en 1750-1780, se da una acumulación de los así llamados gases con efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, esta acumulación de gases con efecto invernadero hace que el calor del sol se mantenga en la atmósfera en vez de ser reflejado por esta atmósfera debido al efecto albedo. Por eso se dice que el cambio climático es antropogénico, creado por la actividad humana. Porque ya nos está diciendo la doctora Ivanova que el cambio climático no es, digamos, el natural, sino el que se ha modificado a partir justamente de la intervención del hombre. ¿Qué tanto se ha modificado, pongamos por caso, en el último siglo? Bueno, las mediciones que hay de la era, desde que empezó la era industrial para acá, estamos hablando de casi 1,75 grados de grado, lo cual nos parecería que no es mucho, pero si analizamos cuáles pueden ser o cómo son los mecanismos y los procesos que se pueden derivar de todo esto, es cuando entendemos cuál es la importancia. Muy rápidamente, déjenme describirles, ya mis colegas lo comentaron, pero el planeta es un sistema interactuante. Tenemos un planeta que interactúa hacia afuera, sobre todo con el Sol y con otras partes del espacio, pero digamos con la fuente principal que es el Sol y que envía la radiación al planeta. El planeta está inclinado, no llega igual toda la radiación a todos lados, por eso los que estamos en toda la franja ecuatorial somos países más cálidos, son los países tropicales porque llega la mayor parte de la energía ahí.
y a partir de ahí se distribuye hacia los polos este calor por las corrientes marinas y por los vientos. Entonces la atmósfera y los mares juegan un papel muy importante, por eso tenemos diferentes climas, ya dependiendo de la topografía, dependiendo de muchas otras cosas naturales, será cómo estén y de cómo se distribuye este calor. Entonces el clima en nuestro planeta siempre ha cambiado. Es lo que los meteorólogos tienen una frase que dicen que lo único constante en el clima es su variabilidad. Y es cierto, porque el clima siempre ha cambiado, pero tenemos motivos para creer con todas las últimas mediciones desde que tenemos la posibilidad de medir más ampliamente en todo el mundo, sabemos que los cambios que se están efectuando van más allá de esa variabilidad natural que se había observado a lo largo de siglos y en particular en los últimos 400.000 años no había cambiado tanto. Y la única forma en la que se puede explicar es metiendo la variable de las actividades humanas. Entonces, son cambios que el problema es la rapidez y la escala a la que están sucediendo. Un detalle que comentaba la doctora, el punto 75 de grado, que puede parecer poco, en realidad tiene dos aristas adicionales. Una es la velocidad de cambio. La temperatura ha estado aumentando. No es que no haya tenido el planeta esta temperatura en el pasado remoto, pero nunca había aumentado tan rápido. Y la otra es que es 0.75 en promedio global, pero hay zonas con un calentamiento mucho más acelerado, incluso hay zonas con enfriamiento. ¿Cuál es la zona más afectada, digamos, es el Ecuador? No, de hecho son las altas latitudes, el Atlántico Norte posiblemente. Porque ha habido una migración, por ejemplo, de muchos animales que huyen del Ecuador precisamente porque las temperaturas están aumentando mucho. Hacia allá iba, de hecho, el comentario con el tema de los impactos. Por ejemplo, en los organismos, en las poblaciones naturales, el asunto es que al menos parte de las poblaciones se encuentran en el límite de su distribución. Los organismos se distribuyen, digamos, en todo el hábitat disponible para ellos. Y en términos de la temperatura, cambios relativamente pequeños de hábitat para algunas poblaciones que por ejemplo viven en montañas o en zonas como el Golfo de California, un aumento de temperatura relativamente pequeño puede disminuir dramáticamente el hábitat disponible para las especies. Se habla de 20 centímetros al día, ¿es correcto esto? 20 centímetros, no. Es una barbaridad, pero yo leí eso en algunos reportes. Hay algunos en el grupo donde más se ha detectado desplazamiento latitudinal, digamos que el corrimiento de las especies hacia el norte, es en el grupo del fitoplancton, que son las pequeñas plantas que viven en suspensión en el océano. Estas están a merced de las corrientes, digamos, no se mueven libremente como un peso, como otros organismos. Entonces estos sí están totalmente acotados por la temperatura y estos que son los que han presentado los cambios más dramáticos, híjole, no quisiera yo decir la barbaridad de las tasas de movimiento, pero están en el orden de 10 kilómetros por década más o menos, si no me equivoco. ¿Es poco, mucho? Pues muchísimo, en algunos sentidos es muchísimo, por ejemplo en la distribución de recursos pesqueros que tenemos actualmente a disponibilidad o de poblaciones en el ambiente terrestre. 10 kilómetros pueden significar un cambio brutal si por ejemplo están restringidos a una zona montañosa y un corrimiento de 10 kilómetros les termina, digamos, extingue la posibilidad de habitar esa región. Me gustaría que nos documentaran un poquito más, no solo de los cambios que la temperatura tiene que ver por sí misma, sino las otras cosas que lleva consigo. Hay otros elementos, por ejemplo, que he leído notas informativas, creo que en El País o en El Independiente, que dicen que en el Mediterráneo la acidez de las aguas, producto de toda esta intervención del hombre en la naturaleza, está haciendo también que las especies se muevan, ¿no? Y temen tener menos recursos, por ejemplo, pesqueros, para poder alimentarse o para comerciar. Bueno, por supuesto que el cambio climático afecta la distribución de los recursos pesqueros. Las pesquerías de por sí en el globo terrestre están amenazadas por la sobreexplotación humana, pero el cambio climático los hace aún más vulnerables. Algunas especies que están viviendo más al sur empiezan a desplazarse al norte y otros que viven el norte
pues estos se están distribuyendo de una manera más rápida, digamos, y en este sentido se dan algunos impactos sobre las poblaciones de pescadores que están dependientes de estos recursos. Por ejemplo, en el estudio sobre acción climática para la ciudad de La Paz se dio el resultado que por el cambio climático se va a recambiar el recurso de pez sierra por pez guachinango. ¿Qué significa esto? Significa no solamente que las poblaciones pesqueras deberían de empezar a reorientarse hacia otro recurso, sino también tienen que utilizar diferentes artes de pesca, porque el pez que se supone que va a venir viene a una profundidad más alta. Entonces, no solamente tenemos impactos sobre las especies, sobre la biología, sobre las corrientes marinas o salinidad del océano, sino todo esto impacta directamente también sobre las actividades humanas. Maestra. Bueno, aunado a lo que dice Antonina, el punto es que debido a la cantidad enorme de dióxido de carbono que se está enviando a la atmósfera, el mar la está absorbiendo ese dióxido de carbono y una huella de esa absorción es que todos los corales se están deshaciendo. Entonces, eso está provocando que el mar se acidifique. Entonces, esta acidificación del océano pues causa un impacto terrible en todo el ecosistema marino. Pero hay algo todavía más preocupante y es que a lo que todavía no hemos llegado, y es que el mar pues es el gran reservorio de temperatura del planeta. Y en este momento lo que se ha comprobado es que el océano se ha calentado en la parte más superficial, los primeros 700 metros. Y el punto es que si se sigue calentando, ¿qué es lo que va a suceder? Porque el agua tiene una gran capacidad calórica. Se va a seguir calentando aun cuando nosotros paráramos de emitir dióxido de carbono y siguiéramos calentando la atmósfera, el mar sigue calentándose. El problema es cuando se afectan las corrientes profundas del mar, porque las corrientes profundas del mar, entre otras cosas, hacen la distribución de la energía en todo el planeta. Entonces, el mar pues es el gran modulador realmente de la temperatura del planeta. Entonces es un cambio profundo en la temperatura del planeta, en la distribución de energía, y eso obviamente está impactando en todo el ecosistema marino. Y como ya se había mencionado, si nosotros impactamos un ecosistema, pues impactamos toda la cadena y nosotros somos parte de ese ecosistema. Entonces es verdad lo que dice Mario Molina de que nos costará 3 veces más no hacer nada en este momento que ponernos a trabajar. El cambio climático es en este momento el peligro que enfrenta la humanidad más grande para su supervivencia. Más que cualquier otro. No hay ningún otro que tenga la probabilidad más alta de alterar la supervivencia de la especie humana en el planeta, no de la vida, porque pues las cucarachas se van a quedar, nosotros somos los que nos vamos a ir, los seres humanos, pero es el cambio climático la amenaza que nosotros enfrentamos de aquí a 100 años. ¿Qué se puede hacer? ¿Se pueden encontrar soluciones, digamos, para combatir esto, para no seguir deforestando, por ejemplo, y generar recursos económicos? Lo interesante en este sentido es que el cambio climático provoca efectos diferentes en diferentes localidades, ¿no? Por ejemplo, en las zonas más húmedas va a aumentar la cantidad de precipitaciones, en las zonas secas aumenta la sequía. Y esto afecta, por ejemplo, la agricultura. ¿Por qué? Porque los rendimientos, ante todo en las zonas tropicales de maíz, de trigo, de arroz, disminuyen entre 5 hasta 8-9%, dependientemente de los lugares. Esto, por supuesto, afecta la producción agrícola y nos enfrenta a una posibilidad de
falta de alimentos, ¿no? De escasez de alimentos. Por eso es muy importante cuando hablamos, por ejemplo, de actividades económicas, en cuanto a la agricultura, ver algunas especies que son más resistentes al calor, que son más resistentes a la sequía, crear la concientización de las comunidades agrícolas, cuánto tienen que sembrar, cuándo se cosechan, ¿no? Cómo cambian estos periodos, aunque ellos en la práctica lo notan, pero otra es la cuestión cuando también se les concientiza en este contexto. Solo puntualizar algunos números porque eso siempre es muy bueno. De principios del siglo XX a la fecha, el nivel promedio del mar ha aumentado en 19 centímetros. Pero se calcula que para finales de este siglo, para 2100, el nivel puede llegar a aumentar hasta 1 metro en promedio. Nuevamente, eso quiere decir que en algunas partes va a aumentar más y en otras va a aumentar menos. Entonces, hay que tener en cuenta estos números en la cabeza y recordar que esto ya no es reversible. ¿Y por qué está aumentando el nivel del mar? Por el derretimiento de los hielos permanentes del Ártico, fundamentalmente del Ártico, algo del Antártico, pero fundamentalmente del Ártico, porque es en el hemisferio norte donde se concentra la mayor actividad antropogénica. Entonces, el nivel está aumentando por esto y por el calentamiento también del océano. El calentamiento del mar, del calentamiento de un cuerpo provoca su expansión. Entonces el mar se eleva porque está más caliente y porque hay más agua. O sea, entonces, ¿cuántas cosas podemos hacer cada uno de nosotros y enseñarle a los hijos a que los hagan? Porque los hijos no hacen lo que uno les dice, sino lo que uno hace. Y como ya vimos, los hijos y los nietos son los que van a padecer los resultados del cambio climático. Nosotros ya no vamos a estar aquí para contarlo, pero los más jóvenes son los que van a tener que lidiar con él. Entonces, todos nosotros tenemos que hacer realmente una decisión de vida. Si queremos preservar nuestra especie en el planeta, yo no sé si valga la pena preservarla, pero si queremos hacerlo, vamos a tener que hacer una serie de cambios, pero no para mañana, no la semana que entra. Tendríamos que empezar desde ayer para alcanzar en 36 años a no rebasar esos 2 grados que les platico, porque las cosas se pueden poner realmente muy feas. Es cambiar de estilo de vida. Cambiar la filosofía de la vida realmente. Y hay un problema adicional, me parece, y es la sobrepoblación. A pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, seguimos siendo muchos, y como dicen en las marchas, y seremos más. Si esto no lo controlamos desde mi punto de vista, pues yo creo que no va a haber ningún plan ecológico, urbanístico ni de transporte que sea suficiente. En Tiempo de Ciencia realizamos 3 emisiones especiales para presentarles la plataforma digital mexicoesciencia.com, realizada por CIBNOR. Este proyecto incluyó una importante producción de cápsulas con científicos eméritos de todo el país. A continuación, el destacado astrofísico Arcadio Poveda Ricalde, quien se ha desempeñado en el Instituto de Astronomía de la UNAM desde 1956. Desarrolló el denominado Método Poveda, que determina las masas de las galaxias esféricas y elipsoidales. Apoyar a la ciencia da resultados concretos y produce efectos sociales y económicos probados, según el doctor Arcadio Poveda Ricalde, astrofísico e investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores. Para un observatorio se necesitan especialistas en óptica, en mecánica, en electrónica. Entonces, las demandas del observatorio por este tipo de especialistas hizo que se fueran improvisando y formando técnicos en todas estas áreas. Poveda Ricalde citó de ejemplo de los buenos efectos del apoyo a la ciencia la creación del Observatorio Astronómico Nacional de San Pedro Mártir en Ensenada, Baja California, del que fue fundador. Ensenada ahora es una ciudad académica, es una ciudad científica. Por habitante es la ciudad que tiene más investigadores en la República.
El también miembro del Colegio Nacional desde 1989 recuerda su adolescencia en Puerto Progreso, Yucatán, donde comenzó a enamorarse de las estrellas. Y en ese malecón, con un cielo a veces precioso, y el mar, la tranquilidad, pues eran motivo de inspiración. Pero además, mi padre, médico, mi madre, maestra normalista, me empezaba a explicar algo sobre las constelaciones y las estrellas. Y me empecé a fascinar por el universo. Nos acercamos al doctor Arcadio Poveda Ricalde porque el conocer es importante. El periodista Javier Aranda nos presenta al doctor Ismael Herrera Revilla, profesor emérito del Departamento de Recursos Naturales en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Herrera Revilla es considerado el matemático aplicado más destacado de México y ha obtenido 3 de los premios más importantes del país: el Nacional de Ciencias, el de la Academia Mexicana de Ciencias y el Luis Elizondo. Abordar los problemas públicos desde la perspectiva científica y tecnológica es lo deseable, pero no siempre ocurre así, nos dice el doctor Ismael Herrera, investigador nacional de excelencia y experto en el estudio del agua subterránea. Tiene que ahondarse el esfuerzo para hacer una mayor coordinación y establecer finalidades mejor definidas dentro de la ciencia misma. Respetando desde luego la libertad de investigación, respetando inclusive reconociendo la gran importancia que tiene también desarrollar la ciencia pura, pero tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo de ciencia pura o ciencia básica y el desarrollo de la ciencia aplicada y darle un espacio para el desarrollo en particular para abordar problemas importantes nacionalmente. Actualmente se avanza en varios proyectos de recuperación mejorada que se ha propuesto entre la Secretaría de Energía y el CONACYT, dijo el matemático mexicano más citado internacionalmente. Para él, la ciencia debe ser apoyada aun cuando existan otras prioridades sociales y políticas. Dentro de esa perspectiva, primero, consideramos que la de mayor importancia era mantener actualizada la educación superior con respecto a la frontera internacional del conocimiento. Si no se hace investigación, la docencia se anquilosa y se queda atrás y se empiezan a enseñar cosas que ya están superadas. Herrera Revilla recordó 1968, un año difícil pero decisivo en su carrera profesional. Yo gané el premio de la Academia actual Academia de Ciencias en 1968. Y entonces dije, porque hablé a nombre de los premiados, ante el presidente de la República, yo dije que nos habíamos enfrentado a la decisión de si regresar a México o quedarnos en un país con mucho mayores recursos para la investigación. Que habíamos tomado la decisión de regresar y que no nos arrepentíamos. Nos acercamos al doctor Ismael Herrera porque conocer es importante. Hemos llegado al cierre de la primera de 3 partes del especial del Seminario Permanente Las Ciencias y Tecnologías en México en el siglo XXI. Recuerde que le esperamos la próxima semana y puede visitar nuestro canal oficial de CIBNOR en YouTube, CIBNOR Oficial. Hasta la próxima.